Bueno, buenas tardes a todos. Dando continuidad al Congreso Sociocultural DONE, hoy nos damos citas para este cuarto encuentro que tiene que ver con los desafíos de la mujer actual en el sistema educativo. Y tenemos un prestigioso panel de profesionales con quien vamos a charlar, con quien vamos a compartir experiencias. Ustedes saben que este congreso se enmarca en la iniciativa Orange de la ONU, Mujeres con la iniciativa de prevenir la violencia, una temática que atañe tanto a mujeres argentinas como a las mujeres italianas. Como siempre, agradecemos al Consulado de Italia por el apoyo, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y a la Fundación Browen por la organización, pero por supuesto, gente del Comites va a hablar. Va a cerrar César Pugliafito, el presidente del Comites, pero vamos a invitar primero a la secretaria del Comites, la doctora Marisa Pignatelli. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A mí me queda agradecer, la verdad que es un placer estar hoy en el cierre de un ciclo que empezó hace ya 4 eventos atrás y desde hace 4 años que se viene realizando, gracias al apoyo incondicional del Comites. Por eso quiero agradecer profundamente la confianza del presidente Cesare Pugliafito, que siempre nos ha dado, y no le ha quedado mucho más remedio que decirnos hagan lo que quieran. Entonces como que muchas opciones no le hemos dado, pero bueno, hemos tratado de seguir las indicaciones que nos ha dado, que han sido grandes consejos. También nos honra la presencia del Cavalieri Juan Carlos Paglialunga, que para nosotros es un honor que también nos acompañe siempre. La presencia de todos ustedes y de nuestros compañeros del Comites, que incondicionalmente también nos dan una mano. Obviamente, Liberto, Juan Carlos, Adrián, todos los funcionarios que nos están acompañando hoy. Y bueno, y para mí es un honor poder presentarles y dejarlos hoy con este panel que nos honra en este día de cierre. Como secretaria del Comité no me queda más que agradecer la presencia en todos estos eventos, a todos los que nos han acompañado y bueno, y darle continuidad y un cierre prestigioso a este Congreso DONE que ya se ha hecho una costumbre y una tradición en nuestra ciudad. Así que los dejo con quienes realmente son los que importan, así que muchas gracias por todo. Bueno, y les vamos a contar quiénes son estas 3 señoras que hoy nos acompañan. A mi lado, Fabiola Bossi, docente, periodista, más de 20 años de experiencia como docente de nivel secundario, vicedirectora de la Escuela Secundaria San Cayetano, consejera escolar entre 2009 y 2013, presidente del Consejo Escolar entre 2019 y 2021, concejal desde 2021, actualmente lo es en el bloque de Juntos, presidente del Consejo Deliberante de 2021 a 2023, actualmente cursa la licenciatura en Educación en la Universidad de Quilmes, miembro de la ONG Docentes por la Educación de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Fabiola, por estar acá hoy. La doctora Karina Pamela Tolosa, abogada, magíster en Economía, decana del Departamento de Derecho de la Universidad del Sur, profesora de Derecho de las Obligaciones, Derecho de Daños y Seguro, Derecho de Economía y Comportamiento de Género e Igualdad en la carrera de Abogacía, profesora en muchas universidades, en la Universidad de San Andrés, profesora de posgrado en la Universidad de Perugia, en Italia, también profesora en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, en la Universidad de Tucumán, La Pampa, Litoral, Rosario, Nordeste, entre otras. Hice un resumen de tu currículum, Pamela. Autora de numerosos artículos y capítulos del libro de Derecho, Economía y de Género, es ex integrante titular del Consejo de la Magistratura de la Nación y actualmente es suplente del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias por estar aquí. Y la licenciada María Marta Tubio, licenciada en Organización Industrial, egresada de la UTN. Durante 13 años se desempeñó en el rol de directora de capacitación de la Secretaría de Extensión Universitaria y responsable del Departamento de Graduado de esa casa de estudios. Creadora y productora del programa Plataforma Inclusión UTN Bahía Blanca. Autora del juego didáctico Inclusive Mean Training, ¿así es? Diseñado para promover el uso del lenguaje no sexista en todas las carreras de ingeniería del país, en el marco del programa de la Ley Micaela. Diseñó y produjo el Congreso DONE en el año 2021, que revalorizó el rol de la mujer italiana en la cultura argentina. Y además el concurso Factor Impulso DONE 2022 para promover la participación de jóvenes en organizaciones italianas. Dirigió el programa UPAMI en la UTN,
Se desempeñó como subsecretaria de Empleo y Formación Laboral y actualmente es directora de vinculación en el Centro de Innovación Bahía Hub de la Municipalidad de Bahía Blanca. Muchas gracias, María, también por estar acá. Les brindamos el aplauso a las tres. Bueno, y para empezar, te sentaste a mi lado, así que te toca empezar. Yo les voy a preguntar, recién leíamos el currículum, un currículum amplio en cada una de ustedes. En el caso tuyo, Fabiola, ¿por qué elegiste ser docente? ¿De chica querías ser docente y por qué también periodista? Bueno, creo que siempre la docencia tiene que ver con la vocación, como cualquier cosa que uno elige, y uno es un afortunado cuando, más allá de lo que elige o lo que le gusta cuando es chico, después lo puede desarrollar de grande. Así que considero que en eso he sido una afortunada. Por supuesto que siempre he tenido una fuerte vocación docente relacionada con el enseñar, pero más allá de eso, cuando uno termina o está tratando de decidir su futuro, cuando termina el secundario, siendo muy joven, a los 17, 18 años, toma decisiones que a veces piensa que van a ser para toda la vida y después terminan cambiando. Bueno, yo en ese momento decidí estudiar periodismo, que también es una gran vocación que tengo, y empecé a estudiar periodismo el primer año y el segundo año, mientras hacía periodismo, sentía que de todas maneras tenía que hacer algo relacionado con la docencia y ahí empecé a estudiar el magisterio en el Instituto Avanza, hace muchos años atrás. Después la vida hizo que comenzara trabajando como periodista y que en diferentes momentos de la vida la docencia y el periodismo se fueran cruzando, alternando, dando uno lugar al otro, de acuerdo a la realidad y a las posibilidades laborales que cada uno iba teniendo. Y así fue que cuando nació mi hija en el año 2000, la docencia me daba mejores posibilidades que el periodismo. Así que en ese momento, por una cuestión familiar y por una cuestión de organización familiar más que nada, fue que decidí volcarme a la docencia y dejar de lado por un tiempo el periodismo. Y así fui alternando, así es que empecé en la docencia. En ese momento empecé a desempeñarme en la escuela secundaria porque justamente comenzaba el polimodal y las orientaciones en la educación secundaria y estaba la orientación en comunicación. Entonces yo podía, a través de la docencia y en esa orientación, un poco resumir estas dos cuestiones, el periodismo y la docencia. Así que así fue como empecé en la Escuela San Cayetano. Después seguí en otras escuelas, por diversos caminos, como todos los docentes que circulamos por distintas escuelas, en actos públicos, en suplencias y demás, un camino largo que se hace en el recorrido. Y bueno, y después se presentó la posibilidad de ir al Consejo Escolar en el año 2009, así que seguí mi carrera docente relacionada con la política en ese momento, desde otro lugar, desde otra perspectiva, lo que es la administración del sistema, más que la ejecución de la docencia en sí misma. Y después, cuando termino el Consejo Escolar, vuelvo al periodismo, sin dejar la docencia. Sigo la carrera docente, rindo para ser vicedirectora, tomo el cargo de vicedirectora. Bueno, después me encuentra otra vez el Consejo Escolar en el año 2019. Y bueno, y después ya un poco más la política de lleno. Pero siempre me ha acompañado la carrera docente a lo largo de mi vida. Yo creo que uno es docente de tiempo completo, porque es una vocación y es un desarrollo que uno realiza independientemente del ambiente o del lugar en el que esté. Uno siempre intenta enseñar y aprender permanentemente, y ese juego es el que nos enseña desde el inicio la docencia. Gracias, Fabiola, por contarnos tu experiencia. Y hoy decías algo muy interesante, que es la docencia me permitió organizarme más familiarmente, y es una carrera que muchas mujeres eligen, pero también la abogacía. ¿Por qué la abogacía, Pamela? ¿De chica fue? ¿Hay algo, una herencia familiar? Voy a tratar de hacerlo breve. Pero muchas gracias. Así charlamos de más cosas, así charlamos de más cosas. No, porque la escuchaba a Fabiola y entonces digo, bueno, yo también tengo una historia parecida en el sentido de que no, de ninguna manera en mi familia no había ningún abogado, ninguna abogada, todo lo contrario. De hecho, siempre escuché comentarios muy nefastos respecto de los... Y podría reproducir una frase que decía mi abuelo, que no viene al caso porque es
podría considerarse una incitación a la violencia. Entonces, dejémoslo ahí. Entonces, a mí me pasó que sí, desde muy chica era muy curiosa y tenía muchísimos intereses, y lo único que tenía muy claro era que tenía que estudiar y que teníamos que terminar la secundaria y estudiar. Yo aclaro que mi padre y mi madre, ninguno de los dos pudo hacer la escuela secundaria. Los dos tienen solo estudios primarios completos en una escuela rural y son gente muy sacrificada. Hicieron un enorme esfuerzo durante toda su vida con el objetivo de que sus hijos tenían que estudiar y teníamos que acceder a la educación superior. Entonces, yo desde que tengo uso de razón, tenía eso claro, y mis hermanos también, que no había ninguna posibilidad de no estudiar. Mi padre, además, yo siempre tuve muy buenas notas, y cuando llegaba y decía, bueno, mirá, tengo todas 10, qué sé yo, decía, ¿estás para eso, para estudiar? Decía mi papá con vasco. Soy ciudadana italiana por mis antepasados de mi abuela materna, pero mi padre vasco, así muy fríamente, me decía, está bien, es lo que debe ser. O sea, la meritocracia era algo que estaba muy claro en los hechos, ¿no? Y lo que sí siempre digo, fui tremendamente afortunada, tanto yo como mis hermanos, porque mis padres nos criaron con absoluta libertad. Jamás nos dijeron qué teníamos que estudiar. Teníamos que estudiar, o sea, no había ninguna posibilidad de no estudiar. Entonces, en ese camino yo durante la secundaria trabajé y de muchas cosas, y entre las cosas entre los trabajos que hice fueron algunos relacionados con los medios de comunicación. Yo crecí en Pringles, había un canal que sigue estando, un canal de cable en Pringles, que tenía una cosa curiosa, porque esto no es muy habitual, en esa época no era muy habitual, y menos en una ciudad pequeña como Pringles, mucha producción de programas locales. Y entre ellos iba una vez por semana, los viernes, Eduardo Sensi, y hacía un programa político y que también trataba otros temas que tenían que ver con cuestiones sociales. Y yo, que a mí me conocían en el canal, hacía distintas cosas porque había colaborado en distintas, bueno, los dueños del canal tienen distintas empresas, entonces siempre por ahí estaba vinculada con una u otra actividad. Un día me invitan a colaborar en la producción, porque Eduardo Sensi iba a la mañana ese día, estaba todo el día, pero tenía una persona que hacía la producción y necesitaban a alguien que colabore. Bueno, me invitan a mí, yo tenía 16 años. Y empecé a colaborar y empecé a hacer lo que se llama en los medios, ustedes lo saben bien porque son mujeres de los medios, las notas de color. Entonces era la simpática que iba a hacer la nota al sodero, al señor que fue el campeón de bochas, bueno, todas cosas así simpáticas, y era en ese programa serio la nota de color. Y de un día, después de estar casi un año ahí, la persona que hacía la producción renunció así intempestivamente y bueno, me ofrecen a mí hacerme cargo de... Y yo hacía eso, seguía estudiando obviamente en la secundaria y hacía eso, era como un trabajo que yo tenía. Y dialogando con Eduardo, yo no sabía que iba a estudiar. A mí me gustaba estudiar, me gustaba mucho la historia, la economía, siempre había leído muchísimo de historia, de economía. También tuve mucha suerte porque en Pringles hay una biblioteca popular importante, por ser una ciudad pequeña. Y la verdad es que estaba en una etapa de mi vida que leía de todo y de cosas de las más variadas. Y hablando con Eduardo Sensi, se me despertó el interés por la comunicación, pero no me podía ir a estudiar a Buenos Aires, licenciatura en comunicación, que era algo que me interesaba. Y Eduardo Sensi me recomendó venir a Bahía Blanca, que recién se abría la carrera de locución, y él era profesor. Y me decía, mira, con la carrera esta es corta, haces locución, podés trabajar en cualquier medio y mientras tanto vas estudiando otra carrera que te permita ser un buen periodista, una buena periodista en el futuro. Bueno, y vine así, también me permitía acá en Bahía Blanca seguir trabajando, porque yo seguía comunicada con la gente del canal de Pringles y seguía ahí trabajando en otro programa que hacían el ciclo Mozarteum en Pringles y bueno.
Y el primer año estudié locución, al segundo año ya como que me aburría y me anoté a estudiar abogacía en La Plata porque no sé por qué. Si vos me preguntás, no sé, se me ocurrió estudiar abogacía en La Plata, que se rendía libre. Y al año siguiente se abrió abogacía acá en Bahía Blanca. Y entonces me pasé acá a Bahía Blanca y bueno, y me enamoré del derecho. Descubrí algo que no había estudiado nunca las instituciones desde otros lugares. Descubrí que es un campo donde se puede hacer mucho para mejorar la vida de las personas desde distintos ámbitos, que hay una visión muy restringida de lo que es la abogacía y de lo que es el derecho, muy distorsionada, a algunos roles muy puntuales. Y a partir de ahí, bueno, después, antes de recibirme, tuve beca de investigación, ni bien me recibí, gané un concurso para ser ayudante de docencia en la universidad, y bueno, hice de todo, ejercí la profesión intensamente algunos años, después menos intensamente cuando empecé en la gestión en la universidad como secretaria académica. Bueno, obviamente hice toda la carrera académica y la carrera de investigación en la universidad, y ya hace unos años que estoy abocada específicamente, digamos, más fuertemente, si bien no abandoné completamente el ejercicio de la profesión, el 90% de mi actividad está enfocada en la actividad académica, porque desde el año 2017 soy decana del Departamento de Derecho, y obviamente que es muy difícil compatibilizar, mantener la actividad académica y hacer gestión universitaria y también poder ejercer seriamente la profesión, es imposible, ¿no? Así que bueno, ahí creo que lo dije bastante breve, ¿no? Bueno, María, el último encuentro, Heriberto Ercoli, que está ahí sentado, nos contaba que las mujeres en general no eligen tanto carreras técnicas. Vos sos licenciada en Organización Industrial. ¿Cómo fue tu decisión para elegir la carrera? Bueno, ¿se escucha? Sí. Yo la verdad que no pasé tantas peripecias como ustedes. Bueno, wow. Pero la verdad es que... Ah, bueno. No, yo en realidad caí de casualidad en la UTN. Si hablamos de esta cuestión de la concepción de la mujer en carreras técnicas, cuando yo salí de la secundaria, terminé la secundaria, ni por casualidad ni por atisbo se me había ocurrido pisar la Universidad Tecnológica. De hecho, no lo tenía en el mapa de mi pensamiento. Yo iba a comercio, perito mercantil, me encantaba todo lo que era contabilidad, números, física, todo lo que tuviera números me fascinaba y era fan de eso. Y te hacían esos test, ¿viste? Que te hacen esos test cuando terminas la secundaria y nada, era una causa común, contadoras. Todas éramos contadoras, ¿viste? Todas. Bueno, entonces salí de ahí y digo, bueno, voy a estudiar contadora. También un poco con esta cuestión de visión de futuro, de decir, estudiar, voy a estudiar. Lo que sea, pero voy a estudiar. Mis padres tampoco tuvieron la oportunidad de hacer una carrera profesional. Así que en mi cabeza estaba esa idea fija de rumbo, de decir, voy a tener un futuro profesional, me cueste lo que me cueste. Así que fui a la Universidad Nacional del Sur, hago todo el examen de ingreso, todo perfecto, todo bárbaro, y empiezo la carrera de contador público. El problema era que yo no tenía, mi familia no tenía suficientes recursos económicos para bancar ese tipo de carrera, en donde yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en la universidad, yendo de acá para allá, viste que primero en Alem, después en 12 de octubre, después allá en Paligüe, después, bueno. Y era una peripecia bastante importante que no fue sostenible en el tiempo, necesitaba poder trabajar, y ahí aparece la bendita Universidad Tecnológica, que en realidad fueron esas cosas de la vida, porque es como yo te digo, ¿no? Nunca se me ocurrió la Universidad Tecnológica porque yo lo relacionaba con ingeniería. Claro. Y no me veía ni ahí estudiando en ingeniería, no. Lo mío era... Entonces, en ese momento tenía un noviecito, me acuerdo, y estudiaba Lloyd. Entonces me dice, no, pero bueno, ¿por qué no vas a la Universidad Tecnológica? Que ahí podés trabajar. Porque empiezan a las 7 de la tarde, estudias hasta las 11 de la noche, 12 de la noche,
Entonces en el día puedes trabajar. Yo digo, ¡ay, qué fantástico esto! Entonces me voy a la Universidad Tecnológica, me acuerdo que salgo de contador y de cursar, un verano, un calor, y me voy caminando hasta la UTN y me atiende una chica, no sé si era del Centro de Estudiantes, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, una divinura, porque además yo no podía ni pagarme una fotocopia, era insostenible, me paraba en la puerta de los cursos más grandes y les pedía a ver si le rascaba los apuntes, esas cosas. Entonces hablo con ella y ella me explica, ¿no? Porque yo le digo, mira, vine porque yo necesito estudiar y necesito poder trabajar, pero ¿qué carreras dan acá? ¿Viste? Entonces, y me explica, no, esto, y LOI, ¿qué es el LOI? Y cuando me explica qué es el LOI, no sé si fue por la pasión con la que me lo explicó, y me dijo, no, porque es una fusión entre ingeniería industrial y administración de empresas, y porque es re polifacético y sos el comodín. Me hizo todo y yo, wow, digo, esto es lo mío. Y además me asesoró súper bien, que yo en la Universidad del Sur no me habían dado esa información, por ejemplo, de que había becas disponibles. Yo no la tenía esa información y esta chica me dijo, no, acá podés sacar becas de estudio y podés tener becas en fotocopias y no las vas a tener que pagar. Y yo digo, no, impresionante todo esto. Así que, bueno, me aconsejó de que no empiece a mitad de año, que arranque el siguiente año para poder obtener esta beca, las becas de estudio, porque si no me iban a contar como que yo no había rendido bien en el primer cuatrimestre, entonces me dijo no. Así que, bueno, me preparé todo y ahí nomás a buscar trabajo, y así fue que me conseguí trabajo y al siguiente año estaba estudiando, empecé la carrera, fascinada, con la posibilidad de trabajar y estudiar, así que impecable. Ese es... Antes de hablar un poco de las barreras que cada una tuvo en la carrera, el otro día yo charlaba con María antes de esta charla y te escuchaba recién de la falta de información que por ahí tenías para elegir una carrera. El otro día lo explicaba Heriberto y digo, a veces la gente no está informada. Y hablábamos de que a veces el chico tiene que elegir una carrera a los 18 años y le falta información. Y hablábamos con María de, por ejemplo, la cantidad de gente que no sabe que por ahí no hay que llegar a la universidad, pero se puede hacer una carrera de oficios. Exactamente, sí, hay mucha Pueden desinformación. chicas, ustedes también. Claro. No, la realidad es que sí es algo que lamentablemente ocurre, que los chicos cuando terminan la secundaria salen muy poco informados de todo lo que tiene Bahía Blanca. Bahía Blanca es, a nivel formativo, es impresionante la oferta que tiene de todo tipo y la cantidad de actividades y de formación gratuita que existe, que es desconocida por completo. En función en la municipalidad estábamos trabajando en diversos proyectos que tenían como fin poder llevar alguna solución a las escuelas para que esto no siga ocurriendo, porque no solamente es una cuestión de falta de desconocimiento de la oferta formativa, sino que hay una falta de desconocimiento muy importante acerca de qué es Bahía Blanca a nivel productivo y de servicios, o sea, en qué me puedo desempeñar en Bahía Blanca, en qué puedo trabajar. Los chicos que tienen alguna visión tecnológica o industrial se creen que es, bueno, tengo que estudiar una ingeniería para trabajar en DAO, ¿viste? Es eso la información que tienen. Y quizás no tienen esa información de que existen un montonazo de empresas contratistas del polo en donde se pueden desarrollar profesionalmente mucho más amplio que en una empresa en donde van a desarrollar una misma tarea todo el tiempo, y una empresa contratista que pueden abordar un montón de empresas y experiencias profesionales, que el nivel profesional es exponencial y tienen muchísimas más oportunidades. Y la demanda que hay, o sea, no es lo mismo la demanda de ingenieros en una empresa como una multinacional como Dow que en las empresas contratistas. En empresas grandes, cada un ingeniero son 20 operarios. Entonces, y esa visión de que solamente es esa la oportunidad. Entonces eso se relaciona directamente con la posibilidad de trabajo. Entonces voy a hacer una carrera de ingeniería para ver si en esas casualidades entro a trabajar acá.
Entonces, el no tener esa visión, no solamente en el sector productivo, industrial, ciudad-puerto, sino en todo lo que es servicios, el sector comercial bahiense. O sea, hay una demanda de perfiles laborales muy amplia que está por completo desconocida por los chicos. Entonces, eso también incide en la capacidad que tienen de encontrar ese en qué formarme, porque no, estudio esto porque es lo que me va a dar plata, y capaz que lo relacionan con eso y capaz que no es tan así. Entonces, bueno, ese es un ciclo que se repite año a año, y bueno, los chicos salen de la secundaria. Yo te contaba, Fabi, la vez pasada que nos reunimos logramos juntar 20, 30 chicos, chicas de escuelas secundarias orientadas, de técnicas y demás, y la pregunta fue, bueno, ¿saben qué es un centro de formación profesional? ¿Conocen alguno? No. Y decís, es imposible que no sepan que existen trayectos formativos cortos que pueden definirte tu futuro profesional. Si yo tengo una visión de que a mí me gusta algo técnico y digo, bueno, quiero ser ingeniero electricista, bueno, perfecto. Podés hacer un trayecto de un año en donde te formás en un oficio de electricista y reafirmás esa decisión. Eso te permite tener un trayecto mucho más permanente en una carrera universitaria. Eso te permite reforzar la decisión, porque después la carrera universitaria demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio personal. Entonces, si la decisión no es fuerte, se te cae. En el caso de las mujeres es peor, ¿no? Las mujeres no se ven en ese tipo de oficios, ¿no? No, todavía es como que mantenemos esa cosa arraigada de que lo técnico no tiene que ver con la mujer. Y hay muchas cosas que ahora está cambiando, está mutando, y quizás el acceso a la información. Hablamos también, no sé si sigo, pero sí, no quiero abordar. Y chicas, pueden participar, si ustedes quieren. Le pregunté a María porque justo habíamos hablado de eso y me parece interesante. Sí, cuando hablábamos de, por ejemplo, los oficios, ¿no? ¿Cuántas mujeres estudian soldadura? ¿Cuántas mujeres el oficio de electricista, de instalador de aire acondicionado? Hay oficios que se puede hacer tranquilamente una mujer. Cualquier oficio, cualquier albañilería, cualquier oficio lo puede hacer una mujer. El tema es que está muy arraigado socialmente, que son tareas, oficios que hacen los hombres. Entonces, ¿qué sucede? Hay cuestiones vinculadas a pequeños detalles, pequeñas cosas que hacen a, por ejemplo, la comunicación. No es lo mismo, yo te comentaba, un ejemplo muy, muy interesante de la UTN. En el programa Buen Trabajo, se dio soldadura. El programa Buen Trabajo, ¿cuántos años tiene? Más de 15 años el programa Buen Trabajo, ¿no? El curso de soldadura por electrodo revestido se dio desde hace 15 años, porque es una de las cosas más solicitadas por la industria, ¿no? Son cursos de oficios que se realizan en el parque industrial, en instalaciones de la UTN del parque industrial, formativos en oficios, súper completos, súper prácticos, que realmente forman en oficio. Y poblado de hombres, ¿sí? Siempre es un oficio de hombre. ¿Qué hace la UTN? Pone docentes mujeres. Automáticamente la población de mujeres que empezó a asistir a los talleres, a los cursos, fue abismal. Entonces, fíjense con qué detalle, ¿no? De que una mujer vea que un curso de soldadura lo da una mujer, incita a la mujer a inscribirse a ese curso. Lo mismo en la difusión, en la promoción de los talleres. Si yo voy a dar un curso de electricista domiciliario, de instalación, ¿por qué en todos, díganme ustedes, por qué en toda la publicación, en todas las difusiones de los cursos, vos ves la foto del hombre arreglando el aire acondicionado? ¿Por qué no una mujer? ¿No? ¿Por qué pasa eso? Es visual también. Lo que invita a participar a una mujer y abrirle el camino a eso es también mucho responsabilidad de quien ofrece la formación. Seguro. Y Fabiola, desde el secundario, ¿se puede hacer algo para esto que dice María? Esto creo que, ahí está, ellos lo colocan. Mientras María hablaba, pensaba en muchas cosas a la vez, varias falencias que el sistema como sistema tiene, que conocemos, que arrastramos y que nos cuesta tanto modificar, ¿no? El sistema educativo en la Argentina
necesita urgentemente una modificación, pero bueno, parece que nunca estamos del todo convencidos de que tenemos que hacerlo. Lo primero que pensaba es en la falta muchas veces de coordinación que existe entre los niveles, cómo el nivel secundario deja salir a sus alumnos con algunas falencias que no vamos a poner en discusión acá la cuestión pedagógica, vamos a poner en cuestión no más que la cuestión de la comunicación y de la información que el alumno requiere cuando sale al mundo. Porque muchas veces prevalece en las escuelas secundarias la idea de que nosotros preparamos a los chicos para la universidad. Y en verdad, a veces los docentes secundarios cometemos ese error y dejamos de mirar y de pensar que nosotros tenemos la obligación de preparar al chico para la universidad, pero también para el mundo del trabajo. Y hay una gran falencia en eso. Y nos parece, o insistimos muchas veces, en la universidad como tal y con la duración que las carreras tienen en la universidad. Y ahí está esto de la coordinación y de la cuestión que a veces no se tiene en cuenta. Yo soy muy crítica de esta situación. Yo creo que la universidad sigue esperando un alumno que no existe, por un lado. Hoy tenemos un alumno, un egresado de la escuela secundaria muy diferente al que pretendemos como tal. Y por otro lado, también creo que la escuela secundaria tiene muchísimas falencias. Entre ellas, no preparar a un alumno para una salida laboral concreta e informar y comunicar respecto a las carreras de medio término, las carreras de duración más cortas, como ella explicaba, carreras técnicas, de formación profesional, que tenemos y en abundancia en Bahía, realmente hay un montón. Yo creo que solamente la muestra de carreras que se hace sobre fin de año no es suficiente. Me parece que el trabajo tiene que ser constante. Primero a partir de quinto, no solo de sexto año del secundario, sino que empezar a pensar el futuro un rato antes. Y después, que no basta con una muestra de 2 o 3 días, porque evidentemente no estamos llegando a todos los chicos de la escuela secundaria. A veces las agendas de las escuelas, la predisposición de los docentes para llevarlos, acompañarlos, porque es importante que esto sea una cuestión pedagógica, el acompañar al chico a ver qué oferta tiene para cuando sigue. Y otra cosa que pensaba también, respecto a lo que hablábamos, es que ofrecer carreras de menor tiempo también disminuye esta sensación de fracaso que hay en el alumno que ingresa en la universidad y que no puede. Volver a un chico, a un joven, con la característica que tiene el joven de hoy, con la fragilidad emocional que tienen nuestros jóvenes, y hablo de jóvenes, no de adolescentes, de más de 20 años, con la fragilidad emocional y la poca tolerancia al fracaso que tienen, traerlos del fracaso es muy difícil. Y a mí acá se me mezclan las cuestiones docentes, técnicas, profesionales y de madre, porque tengo un hijo de 21 años en esa situación, en esta situación de no poder enganchar en la universidad, de no saber qué hacer de su vida, de no poder aprobar materias, de sentir el fracaso, de la fragilidad emocional que tienen los chicos a esa edad. Y por eso digo que la responsabilidad es compartida. Hay un gran desfasaje entre la escuela secundaria y la universidad, un desfasaje que es dificilísimo de compensar, porque nosotros en la escuela secundaria decimos, pero lo que nos manda la primaria, no sabés. Claro, viene y le tengo que enseñar a escribir y a leer. Y la primaria dice que el jardín de infante no les enseñó nada. Bueno, entonces así estamos, de nivel en nivel. Y ni hablar si hablamos de cifras, resultados, porcentaje, de cómo nos medimos y nos dan las pruebas, ¿no? Eso ni lo tocamos. Pero es una realidad, es una triste realidad. Hoy en el secundario nosotros discutimos la alfabetización. O sea, nosotros discutimos en la escuela secundaria, lamentablemente, cómo le enseñamos a leer y a escribir a los chicos que tenemos en el secundario. Entonces, obviamente, hay un desfasaje o se produce un abismo cuando ese chico sale al mundo y tiene que poder ingresar a una universidad. Por supuesto que en muchos casos es prácticamente una situación de fracaso inminente. Por eso eran las reflexiones que hacía cuando María hablaba, pero respecto al tema de la comunicación de la oferta laboral, me parece que es un trabajo que hay que sistematizar desde antes con las escuelas secundarias.
de llevarle la oferta a los chicos a la escuela. No esperar que el chico venga a la muestra de carreras para decirle qué tenemos, sino ver de qué manera hacemos para que esa oferta le llegue de otra manera. Seguramente será a través de redes también, porque hoy en día todo Hoy los chicos usan redes. Pamela, bueno, vos estás en la universidad y podés verlo del otro lado. O sea, ¿con qué se encuentran ustedes, los docentes universitarios, cuando reciben a estos alumnos que bien describía Fabiola? Brevemente, porque en realidad creo que el eje de la convocatoria era otro tema, entonces no quiero... Nosotras somos mujeres, hablamos de todo y mezclamos todo, ¿viste cómo es? Pero a diferencia de lo que dice Fabiola, que el estudiante, el egresado de la secundaria no es lo que espera la universidad, debo decirle a Fabiola que hace muchos años que la universidad no espera nada. De hecho, hace muchísimos años, con todas las dificultades que tiene el sistema universitario, obviamente, pero hace muchos años que el sistema universitario cambió completamente su aptitud respecto de quienes ingresan. Y de hecho hay muchísimos programas que tienen que ver con el ingreso. Tenemos, y hoy por hoy, no me voy a poner a enumerar porque seguramente me olvido de algo porque no estoy en ese área, pero empezó hace muchos años con lo que se llamaban los cursos de nivelación, y después aquellos que no aprobaban el curso de nivelación, lo que era el curso remedial, que era toda una transición durante el primer año para que no abandonaran, digamos, y para que la propia universidad hacía, digamos, suplía lo que no se había podido aprobar en el curso de nivelación. Y eso, que empezó hace muchos años, hoy se transformó en muchísimos programas que tienen que ver con, por ahí lo más visible para el que no está en la universidad, son los cursos de nivelación y esa etapa, pero es mucho más que eso, porque es, de hecho, y permanentemente la Universidad del Sur y seguramente la Universidad Tecnológica también, trabaja reviendo cómo mejorar todo el sistema del ingreso y toda esa transición del primer año. Yo te diría que ya el primer año se considera una transición. Y además, ahí hay programas de tutores, tutorías de todo tipo, programas de apoyo, movilidad, modificaciones en los planes de estudio para que sea más flexible, que un estudiante que está en un plan pueda irse a otra carrera de una manera más sencilla. Por supuesto que queda muchísimo por hacer, porque el problema es muy profundo, pero al menos yo siempre digo, cuando los problemas son difíciles y absolutamente complejos, el primer paso es reconocerlos. Y el sistema universitario nacional ha reconocido este problema hace muchísimos años. Ya habrá algún profesor o alguna profesora que dice, como vienen de la secundaria, porque siempre hay gente que dice esas cosas. Pero la universidad como institución no tiene más esa mirada, sino tiene claro que hay una transición donde hay que acompañar. De hecho, se está trabajando fuertemente en la modificación de los planes de estudios para que haya títulos intermedios. Por ejemplo, abogacía, acabamos de aprobar ahora el título de procurador, que es un título que generalmente estaba en desuso. En una época ser procurador o abogado era, de hecho, todo el mundo aspiraba porque siendo procurador tenías un montón de posibilidades de trabajar de empleado, por ejemplo, en un estudio jurídico. Y te permitía una serie de cuestiones que era conseguir trabajo rápido con un título sin ser abogado. Después cayó en desuso porque básicamente cambió el ejercicio de la profesión y ya no es innecesario tener el título de procurador para trabajar, ser empleado en tribunales o para trabajar en un estudio jurídico. O sea, no es un requisito necesario excluyente. Pero, sin embargo, por ejemplo, nosotros acabamos de aprobar el título de procurador. ¿Por qué? Porque creemos que tener un título intermedio tiene que ver con lo que dice Fabiola, con la cuestión de, bueno, te cuesta, se te complicó, tenés aprobadas 15 materias, por lo menos tenés un título. Y es un incentivo, y a veces es un incentivo incluso hasta después de terminar la carrera o hacer otra cosa, y el paso por la universidad, que por ahí son 2 años, no es poco tiempo, y son muchas materias y mucho esfuerzo, tiene que estar traducido en un título. Bueno, además hay otro proyecto en el Sistema Universitario Nacional, que es lo del bachiller universitario, que tiene que ver con ese mismo objetivo, con un título, digamos, un reconocimiento, en realidad no es estrictamente un título, una certificación cuando los estudiantes estuvieron, por ejemplo, 2 años aproximadamente en la universidad aprobando materias, pero no se reciben. Quiero decir, es un problema del cual se está ocupando el sistema universitario, con todas las falencias que tiene el sistema universitario y todo lo que queda por hacer,
creo que al menos ese primer paso se ha dado. Y sí quiero retomar algo que me pareció extraordinario, lo que decía María, esta idea de los role models, que es esa idea de cuando uno pone una mujer en un lugar donde nunca estuvo, tiene un impacto simbólico muy fuerte, y tiene un impacto simbólico en cuanto a remover o evitar la perpetuación de estereotipos de género, en definitiva, porque del fondo son roles de género, de eso de que esto no es un trabajo para una mujer, derivados de estereotipos. Y en eso tenemos que hacer mucho las instituciones. Lo que decía María me pareció un ejemplo extraordinario. Y creo que ahí lo principal es empezar a hablar del tema, visibilizar el tema. Por eso, con todos los defectos, con todas lo poco y lo malo que se hizo en algunos casos en la implementación de la ley Micaela o en introducir algunos temas que tienen que ver con hablar de diversidades de géneros, creo que si se avanzó en algo fue en poner el tema en la agenda. Y, por ejemplo, en la universidad y también el sistema universitario, el sistema científico ha reconocido este problema que hace unos años atrás directamente no era un tema que se trataba. Y ahora hay varios programas, como por ejemplo está el programa Ada Lovelace, que es un programa que estimula a las niñas a estudiar matemática. Y se hace en todo el país, este año se hizo el 5 de octubre en la Universidad del Sur, y donde se invita a todas las personas de la ciudad, no solo de la comunidad universitaria, a ir con sus niñas, y hay un montón de juegos, actividades lúdicas que tienen que ver con generar el interés por el estudio de la matemática. O ahora hay esta semana o la semana que viene un programa en el que organiza la universidad, el Departamento de Ingeniería Química con DAU y no me acuerdo qué otra institución, que es para hablar de las distintas posibilidades y desafíos de la inserción de las mujeres en la industria química. Y van mujeres que se desarrollan ahí. Entonces quiero decir, a mí me parece que muchas veces se habla de que las mujeres se autoimponen límites, que las mujeres no se consideran y son las que se restringen sus oportunidades. Eso es verdad, por supuesto que es verdad, pero eso no es una cuestión que tiene que ver con los genes de las mujeres. Eso es una cuestión que tiene que ver con una construcción cultural de estereotipos de género arraigados. Y las instituciones educativas tenemos una responsabilidad moral de visibilizar eso. Vos me preguntabas por la abogacía, y con esto termino. Las personas egresadas de la carrera de abogacía en el país, más del 60%, casi el 70%, son mujeres. Ahora, cuando vos mirás, ves que, por ejemplo, en la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿cuántas mujeres hubo? 3. ¿Y cuántas decanas hay? Decanas de facultades de Derecho, ahora no sé el número exacto, pero somos muy pocas. En este momento no quiero mentir porque seremos, no sé si llegamos al 30%. Pero, por ejemplo, hay muchísimas facultades de Derecho de las más tradicionales del país que nunca tuvieron una mujer como decana. Y te digo más, hay áreas completas donde no hay mujeres profesoras. Y Pamela, casi no hay profesoras, por ejemplo, titulares de Derecho Penal claro, en Argentina. Las contás con los dedos de la mano. ¿cuánto te costó a vos llegar a ser decana? A mí no me costó nada. En lo personal. Quiero decir, sí me costó en cuanto a que, obviamente, me esforcé, como todas las personas se esforzaban, pero yo no puedo decir que yo hice un esfuerzo extraordinario para romper obstáculos. Yo no siento que haya sido ese mi caso, pero yo siento que tengo una obligación moral de hablar de este tema. Yo creo que tuve mucha suerte, que estuve trabajando, mira, te pongo un ejemplo bien claro. En el Departamento de Derecho, cuando yo llegué a ser decana, había una sola mujer profesora titular. Una sola con el cargo más alto. En la jerarquía de los cargos de docentes, profesor titular es el más alto. Después profesor asociado, profesor adjunto y después ayudantes o auxiliares de docencia. Y entonces, la mayoría de la planta docente eran mujeres. Había una sola mujer con un cargo de profesor titular.
Hoy, si vos me preguntás cuántas somos mujeres profesoras titulares, bueno, justo el año pasado hubo una jerarquización de la planta, una cosa extraordinaria que ocurrió, que no ocurre nunca. Y no te puedo decir exacto, pero debemos ser, con suerte, no sé si somos 5, 6, 7. Entonces, de un total de 85, 86 profesores. Entonces, quiero decir, no obstante eso, y siendo la mayoría varones, los profesores, yo tuve suerte porque me tocó trabajar con compañeros varones muy generosos, ninguno con formación en género, siempre les hago el chiste porque me dicen, no nos pongas como que somos, que hemos tenido un mérito en la inclusión o en la igualdad de género porque somos un desastre. Pero algunos me dicen, algunos con los que tengo mucha confianza, pero que han sido muy generosos en el sentido de reconocer, en el caso mío, mi trabajo, mi trayectoria y de reconocer que tenía mérito para postularme. Eso no quita que en ese proceso, por ejemplo, tuve algunos planteos curiosamente, de mujeres que me han dicho, por ejemplo, cuando se terminaba el mandato del decano anterior a que yo asumiera y todavía no habíamos empezado el proceso eleccionario, una profesora mujer divina, digamos, que me quiere mucho, ahora está jubilada, me dice, Pamela, ¿a quién vamos a buscar para ser decano? O podemos pedir que nos autoricen excepcionalmente una reelección, porque no, ¿quién vamos a poner de candidato? Y yo tuve en la situación incómoda de decirle, voy a ser yo candidata. Entonces, eso sí, si vos me decís en qué me costó, tuve situaciones incómodas y muchas. Esas situaciones pequeñas, incomodidades de tener que decir, voy a ser yo, o en algunos casos donde vos me daba cuenta donde para algunos no estaba claro, tener que decir yo misma, voy a ser yo, que es algo, cuando yo había visto que a mis antecesores todos los proclamaban como una cuestión de la naturaleza, digamos, esas situaciones incómodas sí las viví, pero a mí personalmente no me afectaron. Pero yo creo que a mí no me hayan afectado no significa que no sea un tema del cual no tengamos que hablar. Y yo creo que tengo la obligación de hablar de eso, porque a mí no me afectó por mi personalidad o por mis circunstancias, pero a otras mujeres les afectan y dicen, no, listo, ves, este cargo no es para mí. No es para mí. O este es un lugar muy masculino, o algunas me dijeron, también algunas mujeres me decían, pero ¿te parece ser decana porque tenés que viajar mucho? ¿Y cómo vas a hacer con tu casa? Y a ver, yo nunca me enojé, yo entiendo que todas las mujeres te lo dicen de buena fe, pensando que te están dando un buen consejo. Pero entiendo que esa circunstancia que a mí me tocó vivir, que a mí no me limitó, para muchas mujeres implica una barrera. Dice, bueno, claro, ¿cómo voy a hacer esto? Esto no es para mí. Antes de permitirles si quieren hacer alguna pregunta, les pregunto a María y a Fabiola, la que quiera, ¿qué dificultades atravesaron ustedes para llegar al lugar que hoy tienen? Bueno, yo en mi caso no he vivido demasiadas dificultades. Sí es una realidad que quiero compartir que la docencia, especialmente pensada desde el nivel inicial y el nivel primario, es un rol de género que socialmente y tradicionalmente siempre ha estado pensado para la mujer, ¿no? Por determinadas circunstancias, desde Sarmiento para abajo, todos pensaron que las mujeres, por ser madres, tener paciencia, amorosidad y demás, teníamos los dones necesarios para poder ser maestras. Y si vamos a los números, que esto también quería compartir, las estadísticas dicen que de todo el sistema educativo en la Argentina obligatorio, el 75% de ellos, de los cargos docentes, son para las mujeres y los restantes para hombres. Pero si miramos en detalle, en los niveles inicial y primario, el 94,6% de los cargos docentes son ejercidos por mujeres y el restante, 5,4%, por varones. Y entonces se me ocurrió preguntar acá en Bahía cómo era el tema, no de los que están en ejercicio, sino de los que estudian. Y entonces estuve averiguando en los institutos superiores de formación docente. Y la realidad es que, por ejemplo,
en el nivel inicial hay 343 mujeres estudiando para ser maestras jardineras y 2 varones. 2 que se animaron, ¿no? Imagínense. En el nivel primario hay 246 mujeres estudiando para ser maestras y 10 varones. El número se revierte cuando vamos a pensar en los profesorados. En los profesorados ya es todo más parejo. Por ejemplo, en un profesorado de historia de nivel terciario, no universitario, hay 26 mujeres y 23 varones. Y en un profesorado de matemática, 36 mujeres y 26 varones. O sea, ahí se equipara. Y si pensamos en la universidad, también tenemos que pensar que nunca hubo una rectora mujer en la Universidad Nacional del Sur. Siempre hubo una vicerrectora mujer, ¿no? Bueno, siempre. Las que vimos, digamos. Las que vimos. Claro. La actual, exacto. Claro, Claudia, Negrita, no me salía el nombre, por eso no quería decir Negrita, pero Negrita no me salía el nombre. Ahí está. Y la actual. Y en la UTN, Liberto, nunca ha habido. Lo llamé a Alejandro y le dije, a ver si me equivoco. Y dice, no, nunca hubo. Sí en algún otro cargo jerárquico de responsabilidad, pero nunca en el cargo superior. Por eso hay un número. En otras facultades sí. La UNESCO hizo un relevamiento y dice eso, que a mayor grado de nivel educativo, a mayor grado educativo, hay menos presencia de mujeres. Y este número que yo decía, o esto que corroboré con los números en Bahía, van en esa dirección, ¿no? Y es un poco lo que también reproducía Pamela. Así que a mí, que me tocó desempeñarme en el nivel secundario, en realidad no tuve demasiados inconvenientes al momento de rendir para el cargo jerárquico, y cuando me tocó en el consejo escolar, tampoco, por más que sea el mayor cargo de responsabilidad política de la administración educativa en la ciudad, no hubo problema, porque también está como normalizado que una mujer puede ocuparlo. Entonces no hubo demasiado inconveniente. ¿Y son más mujeres las presidentas del consejo escolar que varones? En el consejo escolar sí, más presidentas que mujeres que varones. Ha habido varones. En proporción, sí, de la democracia para acá hemos sido más mujeres. Acá está Lorena Misevich, que también fue presidenta del consejo escolar. 3 varones en la historia desde el... Bien, sí, como es un lugar al que se accede por listas electivas, sí, por una cuestión de cupo, hay varones integrando el consejo, ¿no? Eso sí, pero bueno, el mayor cargo de responsabilidad del presidente mayoritariamente ha sido para las mujeres. ¿Y tu caso, María? Bueno, en mi caso, a ver, vamos al concepto del techo de cristal, ¿no? Esto que vos hablabas acerca de que a mayor grado jerárquico siempre es más complejo encontrar mujeres. Me retrotraigo allá cuando recién empecé a trabajar en la UTN. Me acuerdo que pensé de esas cosas así, esas cosas de la vida, que tenés que caer en un lugar que no sabes por qué, pero bueno, más o menos así, porque en ese momento necesitaba un empleo medio rápido y no había, estaba muy difícil. Y me acuerdo que sale un llamado yo seguía estudiando, y había un llamado de beca de estudio, de una pasantía, ¿no? Una pasantía en la Dirección de Vinculación Tecnológica, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y en ese momento, bueno, como que priorizaban las mujeres, porque se trataba de, el trabajo que había que hacer era generar, presentar proyectos para la certificación de laboratorios, en lo que es la elaboración del sistema de gestión de la calidad, para acreditar los laboratorios de la facultad, de toda la UTN en realidad, que de hecho fuimos la única facultad que la presentó. Bueno, la cuestión es que, bueno, empecé a trabajar en ese tema, salió muy bien el proyecto y demás, y bueno, como salió bien y demás, había una necesidad en la Secretaría de Extensión y termino
colaborando en la Secretaría de Extensión con la Dirección de Capacitación y también en ese momento con la Dirección de Desarrollo Regional. Y también con el área de graduados. Era como todo medio junto. Y yo estaba como el comodín, el que iba de acá, iba de allá y ayudaba acá y ayudaba allá y así. A mí me gustaba todo y en esa edad que yo estaba así como a full, que quería aprender, que quería ser, que... mientras estaba como comodín, estaba fantástico, porque estabas, ¿no? Después, por cuestiones que fueron ocurriendo, la persona que en ese momento estaba como directora de capacitación, tiene familia, se toma los días de maternidad y demás, y me piden que reemplace su rol en la dirección. Imagínense yo con 27 años haciendo, me dieron esa posibilidad, y digo, bueno, sí, yo no le tenía miedo a nada. Pero sí, te encontrás con un montón de cuestiones que tienen que ver con desafíos que yo encontré en ese momento, porque, claro, era una facultad de ingeniería, yo tenía que manejar un montón de docentes que en el 99,9% de los casos eran varones, de edad grandes, o sea, no eran jóvenes también, con una concepción, viste, muy ingenieril, muy del hombre, muy, ¿no? Imagínense, yo era la pibita de 27 años que los llamaba y les decía lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer. Yo venía de esto, soy muy fanática del orden, de la estructura, de la organización, gestión de la calidad, todo lo que tenga que ver con previsibilidad fanática. Entonces yo generé todo un procedimiento de cómo hacer y qué todo lo otro. Entonces implementé muchos cambios en poco tiempo, en donde estos docentes se tenían que adaptar a esos cambios, en donde yo cambié la estructura. En ese momento se competía, digamos, la universidad trabajaba competía más que nada por precio y no por calidad. Entonces yo quise dar la vuelta a eso, ¿no? Y dejar de ser la facultad elegida por las empresas porque era más económico, porque realmente era muy valioso lo que se transmitía. Y digo, no, si le damos una vuelta a cómo se presentan estos cursos, a cómo se gestionan y la calidad con la que se ofrecen, podemos competir por calidad y no por precio. Entonces, hacer ese cambio rotundo en donde la anterior directora no les pedía nada, o sea, era muy, no es que no les pedía nada, no quiero, sino que era mucho más libre. Los docentes se manejaban mucho más libre, que yo después puse esto así, así, así. Imagínense que me miraban así, como diciendo, esta pibita me va a venir, o sea, porque era eso, era además de joven, mujer. Entonces el desafío para mí fue encontrar la forma y tener que cambiar en gran parte mi personalidad y mi ímpetu a la hora de hablar y dirigirme, que demostrara, infundara poder. Entonces me empezaba a ver todos los videos habidos para ver, ¿no? De los tutoriales, ¿viste? Cómo te tenías que sentar, cómo tenías que hablar. Entonces, y poner la mano acá y poner la mano allá, y pararte, y la mirada. Entonces, porque realmente era muy complejo, porque no me daban bola, y yo tenía que hacer que resultara. Entonces, al principio, bueno, no, sí, me decían, sí, ¿viste? Como a los locos le dan la razón, sí, después te lo mando. Y no me lo mandaban, y yo era... y trabajábamos, era una unidad de negocio, nosotros trabajamos a contrarreloj. La empresa quería un curso hoy y era hoy, no era dentro de un mes. Entonces, y no me contestaban, entonces, bueno, después me tuve que poner en estricta y todo. Y después, esa cuestión de tener que cambiar y tener que hacerte una persona que quizás no sos, porque sos mujer y porque no te dan el lugar que te deberían dar en función del rol que ocupás. Si estás ahí, es por algo. Entonces, si estoy ahí, estoy por algo, ¿por qué no se me reconoce como tal? ¿Por qué tengo que cambiar y ponerme en ruda, en guerrillera, ponerme el coso de Rambo para poder... Me dio resultado. El tema es que después pasamos al otro lado, ¿no? En donde después es re jodida, ¿eh? Ese es el tema, ¿no? Es la estricta, cuidado con María. Y vos decís, no, o sea, es así porque realmente no te queda otra. Y después, bueno, esto que hablábamos, ¿no? O sea, yo terminé en algún punto
corriéndome de la UTN, que realmente fue para mí un dolorcito bastante grande, porque imagínense tantos años estudiando en esa casa a la que yo amé con locura, porque me permitió esta cosa de poder estudiar y trabajar. Para mí valió oro, porque si no de otra forma no lo hubiera podido, entonces como que le debía mi vida a la UTN. Entonces en ese afán de querer, era como que tenía que estar ahí, tenía que devolver a la UTN. Pero sucedió eso, que en algún punto me di cuenta que había llegado a un límite de crecimiento en donde no iba a poder avanzar más. ¿Y qué hacía? ¿Me quedaba y limitaba mi crecimiento o me abría? Y bueno, me abrí. Bueno, si quieren hacer preguntas, está abierto para que hagan alguna pregunta a cualquiera de las tres. Qué silencio. Son tres mujeres que imponen, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí atrás nos preguntan allá. Sí. Ah. No, gracias. Ahí va. Gracias, muy interesante, las tres. Me quedé pensando, yo también tengo un hijo de 17 en esto y soy docente en la Universidad del Sur hace 25 años y me sentí muy identificada con esto de lo que fuimos los viejos estudiantes universitarios, esa generación, y lo que son hoy. Y yo me quedé pensando en esto, bueno, todas las dificultades que trae el sistema educativo, pero también creo que hay un condimento en estos chicos, adolescentes de hoy, de qué es la inmediatez, de que el mundo es diferente. Yo me recuerdo a mí terminando la secundaria y esta libertad, que digamos hoy la miro como, bueno, había libertad en decirte estudiás o estudiás, pero estudiás lo que querés. Te doy una cuota de libertad, pero tenés que ir por ahí. Pero era otro mundo también. Y hoy creo que el mundo ha cambiado tanto para ellos, que la carrera universitaria y esta cuestión de la inmediatez, de lo necesitar que todo se dé ya, que todo el resultado esté ahí nomás, creo que también conjuga para que las oportunidades que buscan nuestros chicos hoy sean mucho más cortas, mucho más efímeras. Y a veces yo en mi hijo observo esto, hasta una sabiduría diferente en que ellos tienen más claro que hoy no están decidiendo para toda su vida. Y nosotros antes era que nos casábamos con esa decisión y hasta en la adultez a veces el miedo de quiero hacer otra cosa, pero yo hago esto. ¿Y qué más voy a hacer si es que decidí hacer esto? Entonces a veces digo, para mirarle el lado poco positivo de esto, ¿no? De que no todo parece ser una tragedia, pero tal vez un cambio del mundo en que juegan un poco más con libertad de decir, bueno, estudio esto, pero tal vez después haga otra cosa con mi vida. No sé, mi hijo me dice, ay, pero voy a estar en la universidad y mirá si estudio una carrera y cuando yo me recibo ya no hay trabajo para eso. ¿Y qué hago? Y bueno, un poco a ver, digamos, qué piensan de eso, si eso también puede estar conjugando un poco para esta realidad. Sí, a ver, yo un poco esto después le doy, porque no quiero, les doy la palabra, pero un poco llevándolo a la relación con lo que nos convoca, que es la mujer, yo creo que la mujer con todo esto de que fue ganando terreno en sus decisiones, en su forma de pensar, en su forma de pararse frente a la sociedad como mujer, ese poder que ganó también en las generaciones, en las nuevas generaciones, está muy marcado. Entonces, y esa marca de pensarse como mujer desde otro lugar, quita ese sacrificio que nosotros pasamos en nuestras generaciones, ¿no? Porque vos tenías que ser mujer, pero tenías que ser profesional, pero tenías que trabajar, pero tenías que tener familia, pero tenías que ser madre, tenías que ser una buena esposa, tenías que trabajar, tenías que ser profesional, linda, bonita, todo. Entonces, eso las nuevas generaciones lo corren de lado ahora. Entonces también esa quita de decir,
no quiero eso para mí, no quiero lo que pasó mi mamá, no quiero lo que pasó mi abuela para mí. Entonces también ahí hay una incidencia en la toma de decisiones de las nuevas generaciones en lo que es las mujeres, ¿no? Que quizás tiene una connotación diferente con respecto a los varones. Entonces, eso también creo que es algo a tenerlo en consideración, porque hay muchas barreras para la mujer que siguen estando presentes para la formación. Las mujeres, hablábamos el otro día con Fabi, si yo le digo a una mujer, ¿sí?, que tiene familia, que haga un curso, un oficio, suponte que se separó de la pareja, que era el jefe de hogar, que está terriblemente mal dicho, pero el que proveía la razón económica en el hogar, se separa de esa persona y tiene que salir a trabajar. Bueno, la mejor opción que tiene es formarse quizá en un oficio que le permita que la soltura en el tiempo, que pueda administrar sus tiempos. Entonces, bueno, perfecto, sí, buenísimo, que se capacite en un oficio. Entonces ahí va a poder administrar sus tiempos, va a poder no tener que marcar un horario, entonces va a poder moverse con los chicos para llevarlo a la escuela, para traerlo. Perfecto. Bueno, ¿cómo hace para formarse? Porque sigue teniendo que ocuparse de los hijos, de la casa, de todo lo otro. Porque tampoco hay un recurso para la mujer que facilite los trayectos formativos. ¿Por qué en los centros de formación profesional, por ejemplo, no hay un espacio de cuidado de niños? O un espacio de capacitación, quizá de menores, en donde yo, mujer, me quiero capacitar en un oficio y durante mi periodo de capacitación puedo dejar a mis chicos cuidados y sé que no tengo que pagar una niñera porque quizás no tengo la posibilidad de pagar una niñera. Entonces, y no puedo contar con el padre. Entonces, todas estas cuestiones hacen a la estructura de pensamiento y a la toma de decisiones. Entonces, las mujeres ahora, de las nuevas generaciones, ya repiensan todas estas cosas y dicen, ¿cuál es el camino más fácil? ¿A dónde la tengo más fácil? ¿Y qué es lo que me demande menos esfuerzo? Porque también pesa mucho en la cultura actual el esparcimiento, el entretenimiento, el buen vivir y no el sacrificio. Sí, perdón, pero existe la ley en la provincia de Buenos Aires que tanto las escuelas secundarias como aquellos institutos, no, tengo voz docente, gracias. Existe la ley que te dice que tiene que haber guarderías. Nosotros sabemos que muchas nenas de 15, 16 años hoy son mamás y tendría que implementarse dentro del establecimiento con un espacio o incluso buscar el jardín más cercano para que así sea un turno vespertino, que una jardinera maternal cuidando a esos niños para que la mamá pueda seguirse desarrollando. A veces existen las leyes, pero no se aplican. No es de fácil cumplimiento. Yo lo que quiero retomar de lo que decías como aspecto positivo, yo creo que nuestros chicos han podido romper con muchos mandatos, que nosotros tal vez no. Todavía le falta a las mujeres en ese aspecto romper con algunos, pero sí esto de la inmediatez, de pensar proyectos de vida a más corto plazo, tienen que ver también con romper con muchos mandatos familiares. Y otra cosa que quiero decir, otro aspecto que quiero destacar, que también es para hablar largo entendido, es que el sistema educativo, la escuela, los docentes, necesitamos de nuestros socios necesarios, que son la familia. Y que hoy en día es otro de los factores contribuyentes de la situación que se vive en las escuelas y del resultado y de los alumnos que nosotros tenemos, ¿no? Son socios estratégicos que tienen una función indelegable y que hoy en la sociedad que vivimos, con las características que tiene, es algo que repercute y muchísimo en la situación de estos jóvenes, de estos adolescentes, de esta fragilidad emocional, de esta poca tolerancia al fracaso del que yo hablaba al inicio, que nos caracteriza a un alumno totalmente distinto. Bueno, a mí, en relación a lo que decía, no sé tu nombre, Natalie, ¿de qué docente, de qué carrera sos? Mira, biología, bioquímica y farmacia. Entonces,
A mí no me invitan, habitualmente no me invitan más a dar las charlas a los ingresantes, porque algún día me van a reconocer el mérito de mis charlas de hace muchos años, que ahora hace muchos años que no las doy porque no me invitan más. O sea, me invitan nada más que para lo bien institucional que tengo que cumplir como decana. Porque yo generalmente siempre empezaba, en la época que me invitaban, la charla diciendo, no elijan una carrera pensando en recibirse y en trabajar. Era una adelantada, porque esto yo lo decía hace muchos años. Porque digo, la universidad es mucho más que eso. Estudiar en la universidad es otra cosa. La versión, hoy justo estamos en una época donde todo se mide con una visión muy mercantilista. Yo digo, si el que piensa que la universidad es solo productor de profesionales, le estamos errando la función social que cumplimos. Primero que la universidad es docencia, investigación y extensión, aunque solo se pone el foco a veces, o algunos ven solo la docencia. Pero además, eso de pensar que porque alguien entró en la universidad, estudió un tiempo y no se graduó, el sistema fracasó, yo creo que es un error tremendo. O sea, claramente el sistema tiene que buscar la manera, por eso estos proyectos como el bachiller universitario, de que el estudiante tenga una certificación, que si alguien aprobó 10, 12, 15 materias, pueda hacerlo valer, pero seguramente esa persona se transformó. Entonces, hoy yo invito a pensar esto, porque, a ver, aclaro una cosa, soy la primera crítica del sistema universitario y de mi universidad, porque creo que la única forma de que las instituciones mejoren es ser fuertemente crítico. O sea, tengo muchísimas críticas, pero no es el lugar ni el momento. Pero a veces yo escucho mucho esto de, las carreras duran 5 años y cuando la salida laboral ya no va a existir probablemente. Sí, pero eso hoy existe con cualquier carrera. O sea, me lo dicen de abogacía. Obviamente, una carrera de 5 años es mucho más probable, se los digo a los estudiantes todo el tiempo. Cuando ingresaste a la universidad, el mundo es uno, cuando terminaste 5 años después, 6, es otro. Pero te pasa lo mismo con una carrera de 2 años. Pensemos en la revolución del ChatGPT. En noviembre del 2022 sale el ChatGPT, nadie sabía lo que era, y en 3 meses fue una revolución, ahora es otra revolución. Hoy hay personas que es su compañero de vida y ya está cumpliendo una función que nadie la imaginó, más allá de todo lo que ya sabemos que hace el ChatGPT. Y lo que va a hacer, y no podemos predecir, todo el mundo habla de la revolución de OpenAI y del ChatGPT y de toda la inteligencia, en realidad de las distintas opciones que ofrece la inteligencia artificial generativa en el 2025. Se marca como el 2025 como el año de la gran revolución. Entonces, hoy una carrera de 2 años igualmente es larga, si lo miramos desde esa perspectiva. Entonces, yo creo que esa visión, a veces ponerle esa carga, que es una cuestión que viene más de los padres, de los adultos, de que no, si empezás una carrera tenés que terminar. Básicamente los que no quieren que dé la charla son los padres, ¿no? Si empezás una carrera es un fracaso si no terminás. Yo creo que eso es un problema de los más mayores nuestros, los profesores, los padres. Vos hablabas de la baja tolerancia al fracaso, pero eso tiene que ver con las expectativas que les imponemos. Entonces, y yo no tengo tan claro que se hayan sacado tantos mandatos encima. ¿Sabés qué? Me parece que no se sacaron tantos mandatos encima, porque justamente lo veo en mis estudiantes, la baja tolerancia a la frustración, me parece que la frustración tiene que ver con expectativas. Entonces, probablemente se hayan sacado muchos mandatos que teníamos nosotros, que ellos no tienen, pero tienen algunos otros mandatos. Y tienen alguna cosa claramente están viviendo una época muy difícil. Yo creo que estamos todos, es muy difícil uno evaluar el contexto en el que vive cuando es su mundo. Pero creo que si nos ponemos un poco con una visión histórica, de ver un poco el bosque, estamos claramente en uno de los momentos de mayor incertidumbre de la humanidad. No podemos predecir prácticamente nada. Entonces, la velocidad de la revolución tecnológica es tal que es hoy imposible predecir lo que va a pasar el año que viene. Y esto lo dicen los expertos en tecnología, trabajo con ellos todo el tiempo, y ellos mismos te dicen, no sabemos qué va a pasar con esto. Por ejemplo, los problemas de las deepfakes.
Los videos falsos o las fotos falsas, que hoy lo hace cualquiera con una aplicación. Bueno, se predice que en pocos meses no va a haber ningún sistema que detecte cuando una imagen es deepfake. Y no te pueden decir en qué periodo de tiempo, pero que eso va a ocurrir y que va a ocurrir mucho más rápido de lo que pensamos. Entonces esto nos hace repensar todas las instituciones. Nosotros estamos en el sistema educativo, pero tiene que ver con todas las instituciones. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo principal que hay que pensar en los chicos y chicas es que están encarando su futuro en el momento de mayor incertidumbre o uno de los momentos de mayor incertidumbre de la humanidad. Entonces, seamos más flexibles. Yo creo que todas las instituciones tenemos que estar hoy más que nunca abiertos a ser flexibles en todo. Y el primer paso es reconocer el problema. Ese es el primer paso. Cuando a nosotros nos acusan el sistema universitario, lo veo a Heriberto porque también tienen carreras largas. ¿Cómo tienen carreras de 5 años? Bueno, a ver, mostrame otra alternativa. Porque vos lo podés formar 2 años. Eso no quita que tenemos que tener más carreras cortas. Eso no estoy negando un problema. Pero tampoco la solución es tener carreras cortas, porque no sabés ni en qué formar. Y además, tenés que formar profesionales para actividades y resolver problemas que no sabemos cuáles van a ser. Entonces, ni siquiera tenés profesores y profesoras para... Entonces, a ver, ahí llega el momento donde todos me piden que me retire y no me vuelven a invitar, pero tengo la visión positiva, porque justamente ese es el punto. A mí me parece que cuando uno lo mira así es como muy deprimente, pero hay que mirarlo así, porque es la única forma de pensar mejor y también de darnos cuenta que tenemos que ser más humildes, todos. Podemos hacer menos cosas que las que creemos que podemos hacer, en todos lados, en todas las instituciones. Lo importante es que lo poquito que podamos hacer lo hagamos mejor y en la medida que veamos cuál es el problema, por lo menos vamos a cometer menos errores. Por ejemplo, dando la charla a los ingresantes, insistiéndole con las incumbencias profesionales. Y a mí me da risa porque está bien, hay que hacerlo, pero también tenemos que dialogar en esto. Lo que hoy es incumbencia profesional, tal vez mañana deja de serlo, y ese mañana no es cuando vos estés inserto en el mercado laboral. Capaz que es cuando te recibís o antes de que te recibas. Entonces, reconocer el problema me parece que nos ayuda también a bajar las expectativas y a pensar mejor. Y lo mismo en relación, y con esto termino, de la cuestión de género. Y la cuestión de la falta de equidad y la diferencia de oportunidades, en lo que recién decía María, me parecía extraordinario y creo que ahí hay un punto importante que es que hoy las mujeres estamos en muchos lugares de toma de decisión que antes no estábamos o era mucho más improbable que una mujer esté ahí. Pero todavía, para mí, eso no significa que estemos mejor. De hecho, yo creo que hay muchas mujeres que están mucho peor. Porque hay mujeres que están en lugares de toma de decisión, pero siguen teniendo la misma carga del trabajo y cuidado de los hijos y del trabajo doméstico no remunerado que tenían sus madres o sus abuelas que no trabajaban fuera de la casa o que tenían un trabajo part-time. Y seguimos viendo notas, porque mucho se habla de la inclusión. El objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es equidad de género. ¿Por qué equidad de género? Y porque todavía se habla mucho desde hace poco. Todavía, por ejemplo, en las tapas de la revista o en las entrevistas de mujeres profesionales exitosas o que están en un lugar de toma de decisión, es frecuente encontrar el título o el subtítulo, logró ser, no sé, jueza del tribunal, no sé qué, y formar a su familia o compatibilizar la vida familiar, lo dicen de las ministras. Entonces ahí, otra vez, la frustración y las expectativas. Esa idea de que las mujeres podemos hacer todo. No podemos hacer. A ver, cuando estamos haciendo una cosa, le estamos quitando tiempo a otra. Entonces, una mujer que está muchas horas en su trabajo porque se lo demanda, porque es un lugar donde tiene que estar muchas horas, que tiene que viajar por su trabajo, ese tiempo que está en su trabajo no está con sus hijos. Eso implica estrés, un estrés tremendo,
un sentimiento de culpa muchas veces tremendo, y a veces una sobrecarga de todo, organizar toda una logística para que las cosas funcionen mientras que no está. Entonces, sí, y demanda larga distancia. Pero ¿a qué voy con esto? Voy con esto que, a ver, a mí no me pasa generalmente porque yo tengo un compañero de vida que, Bueno, que es... pero el hombre en tu misma situación no le pasa todo No, y eso. nadie le pregunta con quién dejaste a tu hijo, o quién se hace cargo de tus chicos, o qué hace, o a dónde va cuando vos venís a trabajar, o quién lo cuida. Todas esas preguntas nos hacen a las mujeres. Pero yo creo que hay que desmitificar, y esto nos pasa a nosotras que tenemos, cuando nos toca estar con un micrófono. Primero, lo primero que tenemos que hacer es esto. No somos supermujeres. Cuando te preguntan, ¿cómo haces con todo? No lo hago. O sea, no hago todo. Y hago casi todo mal, digamos. Y me gustaría ser mejor. Entonces, porque ese es el tema recurrente. ¿Tenés hijos? Cuando estás en un lugar de decisión, lo primero es, ¿tenés hijos? ¿Y cómo haces? Toda esa pregunta de tu vida personal, les cuento a los varones que nos hacen a las mujeres, siempre. Aparte pasa algo con las mujeres que te pregunta cualquiera. No es que te pregunta alguien que tenés confianza. Alguien que recién conoces. Por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé, organizás un evento con gente de afuera, todo el día del evento, después tiene una cena y te dicen, ay, vos no volviste a tu casa en todo el día. ¿Y vos tenés familia? Sí, estoy casada. Y tu marido no te dice nada, ¿por qué no vas? No importa si no venís a la cena, ya nos acompañaste mucho. Pues esta persona es la primera vez que la veo en mi vida y me hace ese comentario. A ver, uno lo naturaliza, insisto, a mí no me afecta, pero lo primero que me parece que tenemos que hacer, y volviendo a lo que estábamos hablando, cuando les decimos o los aconsejamos a nuestros hijos o a nuestros estudiantes sobre su futuro, es la persona superhéroe, superheroína no existe. Y las mujeres que parece que hacemos todos, eso es a costa de nuestra salud. Entonces, y eso hay que hacerlo. Y yo lo vivo hablando con profes, mujeres exitosas de la universidad, de muchos ámbitos que me dicen, a mí no me pasó, que son máxima categoría en el CONICET, profesora titular, no, pero a mí no me pasó, mirá, yo hice y tengo 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos, y le digo, mira, seguro que a vos te costó mucho más hacer todo lo que hiciste que lo que le costó a un varón en la misma posición. Y me dicen, no, porque, a ver, ¿cuántas noches pasaste sin dormir? ¿Cuántas veces tenías que ir a un congreso y no pudiste ir o fuiste con un dolor en el estómago? A mí en situaciones de este estilo me ha pasado que con algunas profesoras hasta se le han llenado los ojos de lágrimas cuando le digo esto, pero se lo digo porque a veces también esta cuestión de que si llegué hasta acá tengo que mostrar mi mérito y no puedo mostrar la fragilidad. Bueno, a ver, si queremos que nuestros hijos tengan una vida mejor y nuestras hijas tengan una vida mejor, primero empecemos a desmitificar eso. Sí, empecemos a decirlo. Hablar esto. Ustedes, los números que dabas en la docencia, en la carrera de investigador de CONICET, en los escalafones primeros, asistentes y adjuntas, las mujeres somos muchas más. Pero a medida que escalás a los lugares superiores, investigador superior, por ejemplo, que es la máxima categoría, pocas mujeres, casi ninguna. Y a veces los juzgamientos más grandes, cuando no das con los estándares de los informes técnicos, vienen del lado de las mujeres. Bueno, chicas, no queremos quitarles más tiempo, del tiempo que ya les quitan a sus profesiones, Pamela. Así que el aplauso para María, para Pamela, para Fabiola. Muchísimas gracias por todo lo que nos han contado, por todas sus experiencias compartidas. Y vamos a darle el cierre al presidente del comité, César Pugliafito. Gracias, Fabiana. Realmente celebro de este Congreso DONE que lo venimos haciendo. Hicimos también en el 2019 el seminario Giovane. Nos ayudó mucho la Cátedra Libre Italia de la UTN con sus 35 años este año. Pero este año fue particular. El primer año de DONE la orientamos a las inmigrantes.
pudieron mucho empezar a contar, para ser maestra. No es como ya pensando en un cargo importante. ¿Cómo se han ido adelantando? Después tuvimos otro congreso, María, vos que has sido partícipe importante. Las jóvenes, con la garra que venían, con la ilusión. Y bueno, en lo de los testimonios. Realmente celebramos que el comité, consejeros anteriores y los de esta ocasión, empezar con esto, trabajar con esto, porque estamos descubriendo tantísimo de nuestras compañeras, de nuestras consejeras, durante aquellas inmigrantes que tantísimo tiempo vinieron de otro país y venían con solamente esas tradiciones cerradas, y con todo eso generaron en este momento 6,5 millones de ciudadanos italianos en el mundo. El liderazgo de la Nona Rosa, perdón que tome un ejemplo, pero también el ejemplo que yo viví durísimo con mi mamá, que ella quería ser veterinaria, no la acomodaron, fue maestra y le apasionaba eso y le sigue apasionando a sus 80 años. Pero también vi el coraje, la decisión, cuando nos tuvo que rescatar de la violencia, y encontré y vi todo, vi ese liderazgo de la Nona Rosa con el nono Césare, una pareja con los roles, pero el liderazgo lo tenía la nona. Y mi mamá tuvo 4 varones para llevar adelante, pero encontré también mujeres que decían, algo le habrá hecho al marido. Y no quiero hablar más de esto, sino de lo particular, pero lo quiero tomar porque la invisibilidad que han tenido es horrenda. Me ha costado para hacer un trabajo sobre la Fundación de las Mujeres y encontramos hechos importantísimos, pero no están los documentos. Y hay algunos otros que los hemos podido rescatar. Pero vuelvo al Congreso Donne. Qué bueno, porque teníamos dudas en con Marisa, poner la mejor versión. María, no es la peor versión la que hiciste vos, y esta es la mejor versión. ¿Viste? Te lo estoy aclarando ahora. No, pero verdaderamente, está muy bien la mejor versión, porque lo hemos encontrado desde el primer congreso. Y algo estábamos hablando recién. Ustedes tres se daban la cara de satisfacción y de alegría. Con toda humildad pienso lo que yo veo, ¿no es cierto? Pero lo veíamos también aquellas inmigradas. Y hablaban de todo esto, pero no como víctimas. Estaban tomando como, viste, lo pudimos hacer. Y ese es el camino. Lo veíamos también en el primer encuentro en la cooperativa obrera. Estaba la contadora Gianbeluca. Y ella recomendaba, siendo presidenta durante 2 o 3 ocasiones, presidenta de una cooperativa entre las 300 en el mundo, que está en ese nivel, y con 2.700.000 asociados. Y cuando teníamos problemas nos juntábamos. Y es un poco lo que vos estabas planteando. Hay liderazgos. Fuimos a ver el barco Irizar, a una visita, porque estaba en dique. La tercera persona que está a cargo de ese barco logístico, sofisticado y con una misión terriblemente difícil, una mujer. Están avanzando. Entonces, la mejor versión quiere decir lo mismo que contaron ustedes. Ay, yo no fui, y no, me costó, pero me tuve que esforzar como todos, además lo decían, y además ser mamá y tantas cosas. Así que
qué bueno esto de la mejor versión, que desde el primer testimonio, desde hace 3 congresos atrás, ya con este, estamos encontrando la mejor versión de nuestras mujeres. Gracias a los varones que están hoy acá, porque este no es un problema de mujeres, es un problema de la sociedad. Y bueno, yo quiero también agradecerles muchísimo, Fabiola, Pamela, María, y quiero también que un aplauso a Fabiana, porque la comodidad que ellas pudieron tener es de tener una periodista con ese don tan particular. Quiero agradecer obviamente al Ministerio de los Affari Esteri de Italia, que nos dio todo esta posibilidad y a la vez esta confianza de poder tener los fondos para seguir desarrollando con el Congreso DONE. Estuvimos con el embajador hace pocos días y estuvimos explicando nuevamente que seguimos en esta línea de trabajo, gracias a Dios. Así que también quiero agradecer a nuestros consejeros y en particular al Ejecutivo. Nosotros somos 16 consejeros, 12 de ellos somos electos por ley italiana, somos un ente oficial italiano, ad honorem, y tenemos un ejecutivo de 4 miembros, presidente, vicepresidenta, tesorera y secretaria. Así que, Marisa, muchísimas gracias. Georgina, a vos también, porque son unas compañeras extraordinarias, y a Andrea también, que hoy no pudo venir. Así que muchísimas gracias y para adelante. Algo más, Marisa, que has coordinado también con toda la fundación, y también me gustaría, en lo posible, que el día 25 de noviembre, un día tan notable, ¿no? Pero tener lo que hicimos la primera ocasión en el primer seminario de joven y en los que vinimos haciendo con los de la UTN, la devolución, porque nosotros hemos aprendido más de lo que le pudimos decir a los chicos y ustedes han enseñado a decir cosas que nosotros no podemos entender todavía, así que, o las estamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias y Marisa, adelante si querés alguna cosita más. Bueno, a mí me da cosa hablar, ustedes saben que me cuesta, pero bueno, no mucho más para agregar. Nuevamente agradecerle a las 4, excelente, está para hablar 1 hora y pico más, porque van surgiendo temas, anécdotas, cuestiones, y lo que decía César, sí me gustaría recalcar que el tema de violencia de género atraviesa a todas las clases sociales, a todas las mujeres y a todos los varones, sin distinción de edad, o de sexo, o de posición económica o social. Así que un poco lo que quiso remarcar este evento DONE es esto, que cada una puede, a pesar de mostrar la mejor versión de lo que hace, y que no es un camino sencillo, pero que sirve y muestra mucho el ejemplo que a pesar de todo, y a pesar de los mandatos, y a pesar de lo que hemos podido atravesar en caminos espinosos o tortuosos, se llega a un buen resultado. Y estas profesionales creo que lo han demostrado con gran entereza. Así que bueno, convocarlos para el próximo Congreso DONE, que va a ser en el 2025. Vamos a ver con el comité seguramente hacia dónde o qué mandato nos va a mandar la embajada a través del ministerio, como dice César. Los comités son un ente oficial italiano y nosotros agradecemos a nuestros ciudadanos italianos que nos han elegido para ocupar un lugar. Y nos compromete porque un cargo electivo vocacional es más un honor que una obligación. Así que esto es lo que nos mueve a seguir transmitiendo todo esto que nos da la oportunidad del comité. Así que por ahora no mucho más. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias César, porque maneja un ejecutivo rodeado de 3 mujeres, lo que no es fácil, y las 3 con un carácter complicado, así que de eso me hago cargo. Pero bueno, así todo, ha sobrevivido ya 2 años que venimos con esto. Así que muchísimas gracias a todos y los dejo con Fabiana para el cierre. No, cerramos y les voy a contar una intimidad. Cuando hablé con cualquiera de ellas 3, me dijeron, ¿de qué voy a hablar? Bueno, vieron, no las podíamos parar hoy. Así que muchísimas gracias a las 3. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos en la próxima.
seguramente en las redes de los comités se van a enterar de qué se trata. Gracias.